Hola, el día de hoy te hablaremos sobre el desarrollo biológico. Para comenzar, el estudio del desarrollo embrionario en un reducido número de modelos animales nos ha permitido entender cómo a partir de una única célula indiferenciada se obtiene un organismo pluricelular adulto, con un patrón tridimensional bien organizado y mediado por genes que controlan el desarrollo embrionario, los cuales activándose en diferentes lugares del embrión y a momentos distintos, controlan el desarrollo y la formación del organismo. Las primeras etapas del desarrollo embrionario han sido estudiadas en varios modelos animales al mismo tiempo, y aunque el proceso puede variar en el detalle, la batería de genes involucrada en la generación de un nuevo individuo es bastante semejante entre las diferentes especies. Hoy dejaremos en claro el desarrollo embrionario de Danio Herrerio y Drosophila melanogaster. Primero, debemos entender ¿qué es un Danio Herrerio? Bueno, este es el nombre científico del pez cebra, el cual lo podemos encontrar en aguas lentas, Laguna de las Indias y Bangladesh. Existen varios colores de estos peces, como rosa, verde, amarillo y rayas. El cuerpo de estos peces es alargado y no excesivamente aplaneado con aletas dorsales. Alcanzan un tamaño máximo de 6 centímetros. Son omnívoros y gran parte de sus alimentos se obtiene de la columna de las aguas. La especie presenta dimorfismo sexual, es decir, machos y hembras son diferentes tanto en el tamaño como en su color. Hembras por lo general son más grandes que el macho. Esto se ha convertido en un modelo inigualable para investigar diferentes procesos biológicos, y ahora sus cualidades genéticas y embrionarias se aprovechan para buscar nuevos medicamentos que permitan controlar enfermedades devastadoras como el cáncer y el Parkinson. Entre sus factores se encuentra la embriogénesis, que se refiere al inicio del proceso tras la fecundación de los gametos, que ocurre externamente y sus embriones son transparentes. El desarrollo de este organismo es rápido y a las 24 horas ya se aprecia la segmentación del cerebro y se han formado estructuras como el tubo neural, la notocorda y los somitos. Para los 5 días de desarrollo se han formado órganos sensoriales como los ojos y los oídos. Asimismo, han aparecido el corazón, el hígado, los riñones y las páncreas, además de que los sistemas circulatorios, digestivo y nervioso son perfectamente funcionales. El embrión se forma a partir de una única célula llamada cigoto, tras los gametos, las organizadas y complejas divisiones consecutivas de este cigoto en el proceso llamado segmentación dan como resultado la formación del embrión. Recibe el nombre de bláscula y las células que lo constituyen se llaman blastómeros, que es la fase temprana de embriones. El tipo de segmentación que aquí observamos es meroblástico, es decir, es un tipo de segmentación del pequeño disco del citoplasma en el polo animal. Las ondas de calcio que se inician en la fertilización estimulan la contracción del citoesqueleto, es decir, forma de actina para restringir el citoplasma al polo animal del huevo. Esto convierte el huevo esférico en un huevo piriforme, huevo con forma de pera, con un blastodisco apical, pequeño disco de citoplasma. La distribución de los blastómeros por movimientos y mecanismos determinados da lugar a una reorganización de las células de la blástula, que se disponen en distintas capas que más tarde se diferenciarán para dar lugar a distintas partes del animal. Aproximadamente a la 10ª división comienza la transcripción de los genes cigóticos. Las divisiones se lentifican y el movimiento celular se hace evidente. En este momento, en la blástula se puede distinguir 3 tipos celulares. El primero es la capa sincicial del vitelo, sustancia nutritiva que se encuentra dentro del huevo y sirve para alimentarlo. Las células del polo vegetal del blastodermo se fusionan con el vitelo subyacente. Esta fusión produce un anillo de núcleos situados en el vitelo, así formando vitelo interno y externo, importantes para ciertos movimientos de gastrulación. El segundo es la capa envolvente, el cual formará una cubierta protectiva extraembrionaria, eliminado durante el desarrollo tardío, llamado peridermo. Por último encontramos las células profundas que darán origen al embrión. En las etapas de desarrollo encontramos 7 periodos con base Kimmel en 1995. Primero encontramos periodo del cigoto, de 0 a 45 minutos, donde el huevo recién fertilizado se encuentra en este periodo hasta que ocurra la primera división celular. El corión, membrana exterior de las dos que envuelven el embrión, se infla y se separa del huevo. El citoplasma se segrega hacia el polo animal, así formando el blastodisco, en donde se desarrollará el embrión. Seguimos con el periodo de división celular, que será de un tiempo de 45 minutos a 2 horas, ocurriendo 6 divisiones. Los blastómeros, su fase primera de embrión, se van dividiendo sincrónicamente cada 15 minutos. Seguido, el periodo de blástula,
que ocurre de 2 a 5 horas, en donde se inicia con la 10ª división, y al concluir las divisiones no se realizarán al mismo tiempo. Después, el periodo de gástrula, entre 5 a 10 horas, donde se dan movimientos de involución y convergencia, dando formación del epiblasto, hipoblasto y los ejes de embrionarios. Después, el periodo de segmentación, de 10 a 24 horas, donde empieza la formación de somitos, estructuras segmentadas formadas a ambos lados del tubo neural, precursores de músculo y esqueleto desde el tronco hasta la cola. Los primordios, células embrionarias con beneficio de dividirse a un ritmo considerable, en algunos órganos son visibles. Luego, el periodo de faríngula, entre 24 a 48 horas, será el tiempo en que el embrión se ha desarrollado hasta el estofilotípico. Estudia el desarrollo donde los embriones de diferentes especies presentan características morfológicas comunes. Por último, están el periodo de eclosión, en donde es la salida del huevo de 48 a 72 horas, donde todas las estructuras del organismo están desarrolladas. El vitelo deja de ser la principal fuente de alimentación y por tanto el embrión es capaz por sí mismo buscar su propio alimento. Para concluir la información del pesebre, debemos saber cuánto vive. Aproximadamente es de 3 a 4 años, más si se le dan las condiciones ambientales y cuidados necesarios. Y su esperanza de vida se acorta si se les mantiene a menos de 24 grados permanentemente. Ahora les explicaremos la Drosophila melanogaster. También conocida como la mosca de la fruta, recibe su nombre debido a que se alimenta de frutas en proceso de fermentación, tales como bananas, uvas y manzanas, entre otras. El género Drosophila se utiliza de forma generalizada en los laboratorios de genética. De hecho, ha sido uno de los primeros organismos cuyo genoma ha sido secuenciado por completo. Que las moscas de la fruta se utilicen para estos fines no es una casualidad. Este pequeño organismo es en extremo prolífico. Esto quiere decir que tiene una rápida reproducción, además de fácil de mantener, ya que su ciclo vital es muy corto y tiene aproximadamente el 61% de los genes de enfermedades humanas que se conocen tienen una contrapartida identificable en el genoma de las moscas de la fruta, y el 50% de las secuencias proteínicas de la mosca tienen análogo de los mamíferos. Esto quiere decir que tienen una semejanza. La Drosophila melanogaster tiene una metamorfosis completa. Su ciclo biológico, desde la fecundación hasta llegar a adulto, pasa por los estados de huevo, larva, pupa e imago. Luego de ser un huevo, este insecto pasa a ser una larva. En esta fase respiran por tráqueas y poseen poros aéreos. Esta fase dura alrededor de 4 días. La pupa es la tercera fase. Es la fase de reorganización del ciclo. La mayoría de las estructuras larvarias son destruidas y las adultas se desarrollarán a partir de tejidos embrionarios. Esta fase dura aproximadamente unos 4 días en las condiciones óptimas, que serían 25 grados. Adulto es la última fase y es la fase reproductiva del ciclo. Aquí escribiremos el desarrollo de la Drosophila melanogaster. Comenzamos con los genes maternos. El desarrollo de un insecto como la Drosophila comienza antes de la fertilización, que es cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, con la construcción del huevo, especializado en células de enfermería que ayudan al huevo a crecer y mover algunos de sus propios ARN mensajeros en el final del huevo más cercano a ellos. Como resultado de esto, los ARN mensajeros producidos por genes maternos se colocan en ubicaciones particulares en el huevo, por lo que después de divisiones repetidas subdividen el óvulo fertilizado. Las diferentes células hijas contendrán diferentes productos maternos y los genes determinan el curso inicial del desarrollo. Continuamos con el blastodermo sincicial. Después de la fertilización, 12 rondas de división nuclear sin la citocinesis produce alrededor de 6.000 núcleos. Todo esto ocurre solo dentro de un citoplasma y todos los núcleos dentro de este blastodermo. Continuamos con el blastodermo sincicial. Después de la fertilización, 12 rondas de división nuclear sin la citocinesis produce alrededor de 6.000 núcleos. Todo esto ocurre solo dentro de un citoplasma
y todos los núcleos dentro de este blastodermo sincicial pueden comunicarse libremente entre ellos. Pero los núcleos ubicados en diferentes sectores de la experiencia del huevo contendrán diferentes productos maternos. Y los núcleos entonces comienzan a espaciarse uniformemente a lo largo de la superficie del blastodermo. Y las membranas crecen entre ellos. Plegados de las del desarrollo del embrión y el tejido primario pronto seguirán en un proceso fundamentalmente similar al visto en el desarrollo de vertebrados. Y el cuerpo tubular que resulta dentro de un día de la fertilización es una larva. Seguimos con los instaladores larvales. La larva comienza a alimentarse de inmediato y cuando lo hace crece su exoesqueleto quitonoso. Pero en este periodo no puede estirarse mucho, pero sin embargo dentro ya de un día arroja al exoesqueleto y antes del nuevo exoesqueleto ha tenido la oportunidad de endurecerse y la larva se expande en tamaño. En un total de 3 estadios larvales o estadios son producidos durante un día de... Seguimos con los instaladores larvales. La larva comienza a alimentarse de inmediato y cuando lo hace crece su exoesqueleto quitonoso. No puede estirarse mucho, pero sin embargo, dentro de un día arroja al exoesqueleto. Antes del nuevo exoesqueleto ha tenido la oportunidad de endurecerse y la larva se expande en tamaño. En un total de 3 estadios larvales o estadios son producidos durante un periodo de 4 días. Continuamos con los discos imaginarios. Durante el crecimiento embrionario, alrededor de una docena de grupos de células, llamados discos imaginales, se dejan de lado en el cuerpo de la larva. Los discos imaginales no juegan ningún papel en la vida de la larva, pero se han comprometido a formar partes clave del cuerpo de la mosca adulta. Para terminar, nos encontramos con el proceso de metamorfosis, que después de la última etapa de larva se forma una capa externa dura, y la larva se transforma en una pupa. Dentro de esta pupa, las células de las larvas se rompen y liberan sus nutrientes, que se utilizan en el crecimiento y desarrollo de los diversos discos imaginales, como los discos oculares, discos alas, discos de piernas, entre otros discos. Los discos imaginales luego se asocian uno con el otro, ensamblándose en el cuerpo de la mosca adulta. La metamorfosis de una larva de Drosophila en una pupa y luego en una mosca adulta toma alrededor de 4 días, después de lo cual la cáscara pupal se divide y la mosca emerge. El desarrollo de la Drosophila procede a través de 2 discretas fases. La primera, una fase larval que reúne alimentos, luego una fase adulta que es capaz de volar y reproducirse. Con esto terminamos de explicar el desarrollo embrionario de la Drosophila melanogaster. Ahora explicaré algunas semejanzas y diferencias entre estos dos animales. Ambos poseen los mismos procesos en su desarrollo, como la segmentación y gastrulación. Los dos pertenecen al reino Animalia y son utilizados para experimentos científicos, ya que su desarrollo embrionario es muy corto. Entre las diferencias de estos dos procesos podemos destacar que en la mosca su tipo de segmentación es superficial, propia de huevos centrolecitos. Esto quiere decir que el núcleo se divide sin que haya división del citoplasma y se forman varios núcleos que migran a través del vitelo hacia la superficie y se distribuyen regularmente por la cubierta del citoplasma. En cambio, en el de la mosca es discoidal, propia de los huevos telolecitos. Esto quiere decir que solo se segmenta el polo animal. El resto es muy abundante en el vitelo y no se divide y constituye la reserva nutritiva del embrión, donde el embrión se forma sobre esa masa vitelina. La mosca, a diferencia de los vertebrados, al ser un insecto, existen 2 etapas muy diferentes entre sí, ya que posee un estado de larva y posteriormente la metamorfosis. En esta última, el insecto es capaz de reproducirse. El dato friki del día de hoy. Se estima que hay más de 10.000 especies de moscas en el mundo y solo una minoría son dañinas para la salud. El resto ayuda a la polinización, a controlar pestes y a reciclar nutrientes. Muchas gracias por su atención. Espero que este video le haya sido de gran ayuda.